hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de Mateo. Tengan ahí su Biblia en Mateo, los primeros capítulos. Pues rápidamente vimos lo de su genealogía. Acuérdense que Mateo, ¿a quién le escribe? ¿A quién le escribe Mateo? ¿A quién? A los judíos, exactamente. Su audiencia principal es a los judíos. Entonces él escribe una genealogía para demostrar la realeza de Jesús, ¿no? Acuérdense, todo esto quiere demostrar él que Jesús es rey. No pierdan de vista ese término. Él quiere demostrarles que Jesús es el rey. Ya se los demostró con la genealogía, los demostró los magos, fueron buscando al rey y lo adoraron. Luego fueron cuando el bautismo, donde recibe la aprobación del Dios Padre a Jesús y queda comisionado. Y luego Mateo nos demuestra que es probado con el Espíritu Santo, llevado al desierto para probar que Jesús ¿qué? Que Jesús es ¿qué? ¿Se acuerdan que lo llevó a que él fuera tentado? Pero ¿qué demostró Jesús? Que él es, piensen en mí, piensen en mí. ¿Y yo soy? ¿Cómo está esta camisa? ¿Tiene una mancha? No, entonces está impecable. O sea, no dan una, en serio, impecable. Entonces se demostró en la prueba de los 40 días que Jesús era impecable. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía pecar. No se ría, por favor. ¿Sí se entendió eso? Que es impecable. ¿Pero fue tentado? ¿Quién dijo que no? Para salir al infierno. ¿Quién dijo que no? No, sí fue tentado, pero no podía pecar, porque él es ¿qué, Trini? ¿Qué es? Impecable, Trini. ¿Sí? Bueno, y nos quedamos acá en el capítulo 4:12. Lo vamos a leer. Mateo 4:12, lo voy a leer y lo va a explicar Trini. Dice, no está el 12. Ok, bueno. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿a qué Juan se refiere? ¿Al apóstol? Juan el Bautista. Dice, cuando estaba preso, volvió a Galilea. Si dice volvió, quiere decir que ya había ido, ¿verdad? Y él estaba acá abajo en el sur. Galilea está en el norte. Dice, volvió a Galilea, tengan ese dato. Dice, dejando Nazaret, ahí es donde estaba. Jesús nació en Nazaret. Y los cantos de Navidad, acuérdense, en Belén. Pero la gente de judía creía que él había nacido en Nazaret. Por eso lo criticaron. Es más, el otro, ¿cómo se llama el apóstol que llamó? Que era un verdadero israelita. Que le dijo, puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Se acuerdan que dijo eso? Creyendo que había nacido ahí. ¿Quién? Natanael, sí. No Cano, Bueno, dice que vino de Nazaret y habitó en Capernaum. Y luego dice el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón es una tribu, tierra de Neftalí es otra tribu, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, esa frase, apréndansela, es importante. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Esa es una visión, esa es una profecía. Entienda qué quiere decir. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahorita lo vamos a explicar. Y a los asentados en región de sombra de muerte, y la luz les resplandeció. Todo eso es una profecía y una visión que se está cumpliendo y la vamos a explicar. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cómo predicaba? Arrepentidos para que el reino de los cielos, ¿qué significa la expresión reino de los cielos? Vamos a verlo. Se ha acercado. Y dice el 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, les voy a hacer pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Esa es la idea que veamos el día de hoy. Entonces, rápidamente, esto que acabamos de ver no es cronológico. Ya había pasado un año. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás? ¿Se acuerdan? Y en eso empieza esto. No es cierto. Esto no es cronológico. Ya pasó un año. Todo un año de eventos de Jesús. ¿Qué pasó en ese año? ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Juan, del 1:14 hasta el capítulo 4. Todo eso que sucedió ahí, así empezó el ministerio de Jesús. Pero Mateo no lo registra. ¿Por qué no lo registra? ¿Por qué no lo registra? Alicia dijo ahorita una respuesta. ¿Por qué no lo registra? Acuérdate, Mateo, ¿a quién estaba escribiendo? A los judíos. Y él quería que entendieran que Jesús es el rey. Entonces, lo que hizo en el primer año realmente no tiene mucha relevancia como para indicar que Jesús es el rey. Entonces, Mateo lo omite y empieza con esto que vamos a ver, el 4:12. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué hizo en ese año? Así rapiditamente te lo voy a decir. Se encuentra con Juan el Bautista, que es su primo. Sus ministerios se intercalan, se interponen. Uno anda trabajando por aquí y otro anda trabajando por allá. De repente en ese año el ministerio de Juan el Bautista empieza a ¿qué? Menguar. Y el de Jesús a crecer. ¿Sí? En Juan 1:29 es donde Juan el Bautista le dice a sus discípulos: mira, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Hablando de Jesús. Y en eso varios lo empiezan a seguir. Discípulos de Juan el Bautista empiezan a seguir a Jesús. Entre ellos está Andrés, Pedro, Juan. Lo vieron y empezaron a seguir a Jesús, ¿verdad? El pasaje que mencioné ahorita de Natanael, ese de Juan 1:43, ahí lo encuentran. Se lo presentan a Jesús, ¿verdad? Es donde hace el primer milagro. ¿Qué fue el primer milagro? Agua en vino. Nunca se le olvida a los imares, no sé por qué, ¿verdad? En las bodas de Caná, donde 1200 litros de agua proveyó Jesús para la fiesta. ¿Sí? Obviamente ese vino después se diluía en varias porciones para poder ser más digerible. Es donde hace, ¿se acuerdan? La limpieza del templo. ¿Qué significa la limpieza del templo? ¿Qué significa con esa expresión, la limpieza del templo? A los cambistas y a los mercaderes los corre del templo, limpió. ¿Se acuerdan? Es ahí en Juan, en ese primer año. Es cuando Nicodemo una noche va y busca a Jesús para platicar con él. Ese evento pasa en el primer año. Mateo no lo registra. Y otros más. Bueno, iniciamos. Entonces, para Mateo, ¿cómo inició el ministerio del Señor? Bueno, ahí está, dice, cuando Jesús... Bueno, vamos a esos 3 puntos vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, o sea, le llega la noticia, Juan estaba en Galilea, Jesús estaba en Nazaret, se entera de que su primo está preso. Entonces él vuelve a Galilea, porque todo el primer año estuvo para allá. Entonces vuelve a Galilea, deja Nazaret y habita en Capernaum, ¿no? Que es una ciudad marítima, está pegadita ahí al mar. Ay, se me olvidó el nombre del mar, que está acá al norte, pero bueno, ahorita lo digo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Entonces, ahora, una pregunta. ¿Por qué apresaron a Juan el Bautista? Ahí dice, acá dice, ¿no? Se enteró que Juan estaba preso. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué delito cometió Juan? ¿Por qué estaba preso? Por denunciar un adulterio. ¿Cuál? ¿Cuál? Eso es de primer año, Del otro.
Pues sí, sí es adulterio, es uno que estaba casado con la esposa del otro. Sí, ¿se acuerdan de Herodes, el tetrarca, un emperador? A su propio hermano, que era otro emperador, le quitan la esposa, la agarra de amante, Herodías se llamaba ella, y en una fiesta, la hija de Herodías, de esta mujer, que no era la hija de él, empieza a bailarle en una fiesta. Imagínate cómo bailaba. Obviamente era un baile sensual, de nada de recato. Empieza a bailarle ahí delante de todos. El otro pues le brillan los ojitos y le dice, como típico hombre que es seducido, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Entonces Herodías, la mamá, le dice a la hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tiempo atrás había estado exhortando y reprendiendo al tetrarca. Eso que estás haciendo es pecado. No te conviene tener la mujer de tu hermano. Fíjate qué valiente. Y por eso lo mete a la cárcel, pero ahora ellas no están satisfechas. No, quiero que me traigas en una bandeja, aquí en la fiesta, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Herodes? Le pesó, pero de hecho la gente se impresionaba de estas mujeres por sanguinarias que son. Herodes era muy malo y él se asombró de la maldad de estas mujeres, para que vean. Entonces va en ese instante, degollan a Juan en una bandeja, se la muestra delante de los comensales. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así rápida, bueno, ya se los dije para qué le leo el pasaje. Eso lo pueden encontrar en Mateo 14, adelantito, ¿no? Dice, tú puedes recordar a Esteban, cómo le fue a Esteban por exhortar a sus propios judíos, por decirles la verdad del evangelio. ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Lo qué? ¿Pero cómo lo mataron? A pedradas, lapidado. Y cuando estaba muriendo, tuvo una visión de Cristo y oró por ellos. ¿Sí? Pedro, apóstoles, Pablo, los grandes reformadores se enfrentaron a las autoridades por defender la verdad de Dios. ¿Entiendes a dónde voy? Lo que hizo Juan es un buen ejemplo. Valentía por la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este reformador? ¿No está Tony? ¿No es Tony? Ah, no está bien. Tony Yosimar, que tiene muy fresca todo eso de las biografías de los grandes reformadores, yo sé. Juan Knox, ¿se acuerdan de este amigo? Valiente, que se enfrentó un reformador que fue casi discípulo de Juan Calvino, que es el ídolo ahora de Eleazar. Se opuso a la crema innata de Inglaterra, a la reina, que se llamaba, creo que María, y se enfrenta a ella. Hay una frase de él, creo que la puse aquí. Dice, era una mujer muy corrupta, la reina Mary, ¿no? Entonces Knox la reprende a ella y le dice, si los príncipes se exceden en sus límites, señora, se les puede resistir e incluso deponer. Fíjate qué bravo el amigo. Y obviamente pues no le fue bien. No le fue a Juan Knox, ¿no? Entonces, ¿se entendió más o menos lo que quiero resaltar de la actitud de Juan el Bautista? Ahora, Jesús dice que se enteró que estaba preso y arranca para allá. ¿Por qué fue? ¿Por qué creen que fue a Capernaum, donde estaba Juan el Bautista, su primo, preso? ¿Por qué creen que fue? Díganlo sin miedo. ¿Por qué creen que fue, Trini? ¿No? Mira, te voy a dar 3 razones y no son las que estás pensando. Ahí está. Al enterarse que Juan estaba preso, ahí no la puse. Bueno, no fue para ver a su primo, no fue por eso. No fue porque se enteró, Juan está preso, voy a ir a verlo. No fue para eso. Era parte de su omnisciencia. Él ya sabía que iba a pasar eso y que iba a morir. No tenía nada de eso. Lo que pasa es que había mucho trabajo, mucho ministerio en esa área de Capernaum, que ahora que Juan el Bautista no iba a estar ahí, necesitaba esa área ser atendida. Jesús viaja para allá para continuar con el trabajo de ministerio. Para eso fue para allá. ¿Sí? Mucho. Otros dicen, es que huyó porque ahí en Nazaret había mucho problema con las autoridades y huyó para allá. No. Jesús, entiéndelo, no tenía miedo. Jesús no fue un cobarde.
Cuando estaba en Getsemaní, las gotas como sudor, no era porque le tenía miedo que le iban a apresar, porque le iban a crucificar, no. Era por la aflicción espiritual que le iba a pasar por recibir los pecados nuestros, ¿se acuerdan? Entonces mucha gente cree que Jesús tenía miedo. Él no tenía miedo porque era sin pecado. La cobardía es pecado. Él no puede tener miedo ni cobardía. ¿Se entendió? Él no huyó, para que no vayan a pensar eso. Lo otro, en el lugar donde residía tenía mucha oposición, hizo tantos milagros, expuso el evangelio y no tuvo éxito. Entonces, ¿sabes qué? Vamos. Es más, ¿se acuerdan? Acompáñenme a Lucas 4:16. Lucas 4:16. ¿Ya está calmando, güey? No se preocupe, hombre. Lucas 4:16, mira lo que dice, nomás para que entiendan el punto 2. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, la costumbre de los judíos, y se levantó a leer, así como en el culto de nosotros pasa un varón y lee las escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era una profecía. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, o sea, la profecía sigue, pero hasta ahí la cortó Jesús. ¿Por qué? Porque esa parte de la profecía se acababa de cumplir con él, el resto todavía no se cumple. Entonces cierra el rollo y verán lo que dice. Se sentó, entonces los ojos de todos en la ciudad estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura, esta profecía delante de ustedes. Estaba hablando de él mismo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿cómo tiene sabiduría y cómo habla con autoridad? Pero ¿quién es el carpintero, este amigo? ¿Quién es el hijo de María? Conocemos a sus hermanos. ¿Quién es este sujeto que parece que sabe mucho? Y mira lo que dice. Y entonces Jesús, entendiendo el corazón de ellos, dice: sin duda me vas a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto te digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos no lo aceptaban como profeta. Y en verdad les digo, y pone un ejemplo que los irrita a morir, les dice: les digo que muchas viudas había en Israel en el día de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. ¿Te acuerdas de eso? Que había una hambruna, y en eso viaja Elías, se encuentra una mujer que por última vez iba a hacer una torta para ella y su hijo morir comiéndola. Era todo lo que tenía. Y le dice: no, dámela a mí. Pero el único que dámela a mí. Y tráete las vasijas y te la voy a llenar de agua. Y se llenaron milagrosamente todas las vasijas que consiguió. Ese milagro hizo, y era una viuda pagana, no era de los israelitas. ¿Por qué no ayudó Dios a las mujeres israelitas? Pues ¿qué cogió a una pagana? Ese es el ejemplo que les está dando Jesús. ¿Se fijan? No fue con ustedes, fue con los paganos. Y luego les pone otro ejemplo del sirio Naam. No quitó la lepra de los israelitas. ¿Por qué le quitó la lepra de este sirio? Dando a entender que el evangelio se abría a los gentiles, y ellos no les gustó esa respuesta. Y mira lo que hizo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, le echaron fuera, lo agarraron de cuenta así, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad, y lo iban a tirar, lo iban a matar por lo que les dijo. Pero milagrosamente él pasa por en medio y se va. No explica cómo, pero milagrosamente escapa y se va. Entonces, esa es una razón por la que él dice: aquí en Nazaret ya no tengo nada que hacer, nos vamos para el norte, a Capernaum. Ahí hay mucho trabajo. ¿Se entendió? La explicación tan larga para eso, ¿sí? Y lo otro, la mismo pasaje que estamos leyendo te lo dice. El 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Había una profecía que cumplir. Se tenía que viajar a Capernaum para cumplir la profecía. Para eso. ¿Cuál profecía? La de Isaías: tierra de Zabulón,
tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo sentado en gran tinieblas, que vio la luz, asentado en la región de sombra de muerte, luz del resplandeciente. 700, 800 años antes, Isaías había profetizado eso, que el Mesías viajaría a Galilea. ¿Sí? Ahora, ¿no les sorprende eso? Que Jesús cumpla con la profecía 800 años después. Es maravilloso cómo Dios controla la soberanía de Él, cómo controla su calendario, su agenda, los tiempos, ¿no? Muchos usan una frase, a mí lo personal no me gusta, los tiempos de Dios son perfectos. Mucha gente lo dice en el ámbito evangélico, ¿no? Esa es la palabra perfecto, no me gusta, mejor yo prefiero que Dios es soberano y controla todos los eventos según su agenda. Eso sí, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos. O sea, no lo capto muy bien yo. Por ejemplo, mira, Cristo mismo se somete a la agenda del Padre y por eso viaja para allá, para que se cumpliera la profecía. Se sometió. Todos nosotros debemos someternos a la agenda de Dios, a los tiempos de Dios, no a lo que yo quiera. Por ejemplo, ya tengo en edad, me gusta ese muchacho, me gusta esa muchacha, pero no es tiempo de que te pongas de novio o novia. No has terminado la carrera, no tienes trabajo, ¿para qué te pones? Quiero andar de novio o novia. No son tus tiempos, los tiempos de Dios son otros. ¿Y qué pasa? Se ponen de novios, ¿no? Duran 3, 4, 5, 6, eso no es bíblico, pero bueno. Voy a comprar esto, no tengo dinero, uso la tarjeta de crédito. Bueno, si te vas a endeudar y no tienes el dinero, no te corresponde comprarlo. Dios te da la libertad, pero no son los tiempos de Dios. Para eso hay tiempos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Al hermano Antonio prohíbe usar la tarjeta de crédito. No es cierto, yo la uso todos los meses, pero nunca pago interés. ¿Me explico? Uso mi propio dinero, me financio yo mismo, juego por ello. Hago tonto al banco yo. Seguramente, ¿no? ¿Quién le gana al banco? El otro día, ¿con qué me equivoqué? 300 pesos. Ya ves que viene el estado de cuenta y sumé y luego lo sumo de abajo para arriba y luego arriba para abajo para que me dé la misma cantidad. Y me dio la misma cantidad, pero había un renglón abajo que no lo vi de un cargo que hizo Alicia para la iglesia, ¿no? De unos trapeadores. Y ahí venía, no lo sumé, 300 pesos. Bueno, pagué el 70% de interés, de los intereses de ese producto, porque lo olvidé. Pero así, mira, 70% de los intereses pagué. Por un error yo fui a hablar y les expliqué. Esa es su tarjeta y eso cuesta su tarjeta. Ni modo. Pues a pagar, ¿no? O hay personas que quieren hacer algo, un proyecto en su vida y oran 3, 4, 5, una semana y no esperan la respuesta de Dios, pero lo hacen. No te estás sometiendo a los tiempos de Dios. No te estás sometiendo, eso no es someterte. No esperan la respuesta de Dios, ¿no? Tomo este trabajo porque me urge. No voy a poder ir a la iglesia durante un buen tiempo, pero voy a tomar este trabajo. No es el tiempo de Dios. Tú estás poniendo el tiempo de Dios. Tú estás organizando la agenda, no la de Dios. Pero bueno, no es para que se den idea de lo que implica esto que hizo Juan el Bautista y lo que hizo Jesús. ¿Sí? Mira, para que des otra idea. Mira lo que... ven acá. Gálatas. Cuando vino, ¿qué dice? El cumplimiento del tiempo. Cuando se cumplió la agenda de Dios, es cuando vino Jesús. O sea, ¿por qué no miran a los 400 años donde más se necesitaba Jesús? No, porque no es que los tiempos de Dios son perfectos, no, porque lo mejor dentro del plan de Dios era que naciera en ese tiempo. ¿Cuál? No sé por qué. Había más necesidad en los 400 años de silencio. ¿Sabes cuántas guerras hubo? Un montón de problemas con los israelitas, pero tremendos. Dios dijo, mi agenda es en el año este. Y ahí nació el Mesías. Cuando vino el cumplimiento, los tiempos de Dios. Entonces, procuraban prender a Jesús, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no era el momento de Dios. Nadie podía matar a Jesús antes de tiempo. No, era imposible. Ese día que lo iban a despeñar, que lo iban a aventar al precipicio, era imposible que lo mataran. ¿Por qué? Porque dentro de la soberanía de Dios es, Él va a morir en la cruz, en el año, en las horas, ya está destinado.
¿Sí me entiendes? Qué tremendo es eso de la soberanía de Dios. Es más, y cuando están orando, que dice Jesús, ya, es la hora. Hoy va a ser, se cumple. No había otro momento, no se podía alterar ese evento. Era imposible. ¿Sí? Bueno, entonces recordando, volviéndonos a lo de Juan el Bautista, esta Herodías y la jovencita esta, ¿cómo es que mataron y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Es decir, fíjate, Dios permite que los pecadores, los orgullosos, los arrogantes, actúen en su perfecta libertad para lograr sus propios fines egoístas, pero cuando en verdad sus decisiones y acciones solo desencadenan acontecimientos que Dios ya programó antes, ¿entendió? O sea, eso que iban a hacer este Herodes y su amante y la hija era parte del plan de Dios, pero ellos no lo sabían. Simplemente que lo que hicieron fue apoyar toda la soberanía de Dios, aunque sean cosas terribles. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Más o menos. Bueno, a ver, explicando un poco la profecía, pues para que se entienda. Para que se entienda. ¿Sí saben qué significa Capernaum? ¿Qué significa Nahum? Es el nombre de un profeta, el profeta Nahum, que Nahum significa compasión. Es muy posible que le hayan puesto Nahum por el profeta. Y Capernaum significa eso, compasión. Entonces, pues ciudad de Nahum, ese es el nombre de ellos. Pero es como si el estado fuera Galilea y Capernaum la ciudad o la población. Entonces le llamaban a todo esa área Galilea de los gentiles. ¿Por qué crees que le llaman Galilea de los gentiles si es judíos ahí? ¿Por qué crees tú? No. Galilea era una ciudad, ¿cómo le llaman? Cosmopolita. ¿Sí? O sea, una gran urbe donde tenía muchas vías de comercio y prosperaba, entonces había mucha circulación de personas de todo tipo. Ahora, ahí estaban los fenicios, los sirios, toda esa gente de ahí que venía y vivía y se mezclaba con los judíos. Había matrimonios mixtos, cosa que no debió haber sido. Lo que pasa es que los judíos del norte eran menos tradicionales, menos reverentes a su propia cultura, eran más light, más mundanos, pues vaya, ¿sí? Entonces ellos tuvieron matrimonios mixtos y se hicieron más a la cultura pagana y mundana. Esos judíos de ahí, ¿no? Entonces no eran tan tradicionalistas como los de acá del sur, donde era Jerusalén, Nazaret, eran más esos, olvídate, ¿no? Entonces, aparte de esas tribus que menciona, esas tres, Aser, Zebulón y Neftalí, en los tiempos de Josué, ¿se acuerdan cuando va a entrar a la tierra de Canaán? Órale, entren todos y ahorita te corresponde esto, conquista. Bueno, varias de las tribus, incluidas esas tres, ¿qué hicieron? No expulsaron al 100% de los pobladores paganos. ¿Te acuerdas que le deben expulsar o matar? Bueno, ellos no pudieron expulsar. Y dijeron, bueno, los dejamos ahí, pero que nos sirvan. Bien inteligentes. Bueno, eso ocasionaron. La población creció, se mezclaron, aprendimos a vivir juntos y hasta nos casamos con ellos. Ese no era el plan de Dios. Consecuencias sumamente mundanas el día de hoy. ¿Sí? Era una mezcla. Por eso llegó fíjate, profetizarse que era Galilea de los gentiles. Qué triste, ¿no? Era tierra de judíos. No, pero es Galilea de los gentiles. Y por lo tanto, ve lo que dice, el pueblo asentado en tinieblas. Toda esa área estaban en tinieblas espirituales, en tinieblas de ignorancia, de conocimiento, alejados de Dios, oscuridad. Pero vio gran luz, ¿por qué? Porque el Mesías acaba de mover ¿cómo se puede decir? Su oficina, su lugar de donde iba a trabajar. ¿Cómo le podemos llamar el nombre? Bueno, eso. Viajó para allá y se estableció, dijo, aquí va a estar el centro de mi ministerio. Yo de aquí me voy a mover para todos lados, pero mi central va a ser Capernaum. Capernaum ahí se convirtió entonces, el gran Mesías se va a uno de los lugares más oscuros de ese tiempo. Era una ciudad importante, pero era oscura. Oscura en el sentido de, pues, liberalismo, promiscuidad, modernismo, vaya, ¿se entiende? Moralismo, pero cero espiritualidad. A eso se refiere la profecía de Isaías, que el gran Mesías iba a ir a vivir y a residir
a poner su matriz, exactamente, ¿no? Del ministerio, ahí, ¿verdad? De hecho, fíjate hasta uno que dijeron, otros decían, cuando estaban hablando de Cristo, discutiendo, ¿no? Dice, pero alguno, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Como pasaba tanto tiempo en Galilea, estos judíos no razonaban bien y decían, es que viene de Galilea. No viene de Galilea, ahí tenía su oficina, vaya, pero él no venía de Galilea, él es de Belén, como la profecía lo dijo. Entonces dice, de Galilea de venir el Cristo. ¿Qué no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén? Lo cual es correcto. De donde era David ha de venir el Cristo. Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó el mal. Entonces la idea de un Mesías Galileo era absurda. Claro, él no era de Galilea, residía en Galilea por mucho tiempo, ¿no? Es más, con Nicodemo estaban discutiendo un día los líderes, y mira lo que dice. Entonces él empieza a calmar las aguas contra Cristo y dice, hey, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Él está defendiendo. Y le responden los líderes, ¿eres tú también Galileo? O sea, tú eres igual que él, Galileo. Jesús no era Galileo, ¿sí? Ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Es mentira. Fíjate, eran los líderes. Mentiras. Jonás y Nahum eran de Galilea, para que veas. Pero ellos discutían con una seguridad. Y Nicodemo defendiendo. Nico, pues para los amigos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el hecho de que Jesús haya viajado a Galilea de los gentiles, ¿qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué va a hacer Cristo ahí con todos los paganos, hombre, todos los mundanos, con todos los muertos? ¿Para qué va a hacer ahí? El Evangelio es por gracia, el Evangelio es para todo el mundo. El señal no es para ustedes judíos, es para todo el mundo. Ese es el mensaje, ¿sí? Vemos la gracia de Dios. Ok, continuamos. Mira el ministerio del Señor. ¿Qué hizo? Desde entonces, ¿cómo empezó el ministerio? ¿Qué empezó a hacer? ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Predicando, lo número uno. ¿Y cómo predicaba? Bueno, ¿qué es predicar? ¿Sí saben esta palabra en griego? ¿Qué significa predicar? Predicar no es argumentar, no es convencerte. Eso no es predicar. La predicación no es trata de argumentar ni convencer a nadie. La predicación es simplemente proclamar. El que lo aceptó, y el que no lo aceptó, no se trata de eso. No es que vamos a platicar, te voy a convencer, No. Predicar es decir lo que Dios dice, y el que lo aceptó, y el que no. ¿Sí? Eso es predicar, proclamar, ser un heraldo. ¿Qué predicaba Cristo? Ya sé que la palabra me van a decir, pero ¿qué predicaba? Arrepentimiento y ¿qué más? Dos temas habla ahí. Y el reino de los cielos. Esos dos temas son dos temas muy importantes. El arrepentimiento ya lo vimos porque Juan el Bautista hacía lo mismo. Predicaba sobre el arrepentimiento. Nada más, así rápidamente. ¿Qué se entiende por arrepentimiento? Díganme, ¿qué es arrepentimiento? ¿Hay tipos de arrepentimiento? Díganme la verdad. ¿Hay tipos de arrepentimiento o no? A ver, Luis, quita el micrófono. Acá, Luis. Porque hablamos mucho de arrepentimiento, y el mundo también habla de arrepentimiento. ¿Qué será arrepentimiento? ¿Así a grueso modo? ¿Qué será? Pues en un principio el llamado de Jesús era a que cambiaran de vida, ¿no? Cambiar de vida, bueno, en pocas palabras es la esencia del arrepentimiento. ¿Sí? Cambiar de vida. Entonces, si alguien no cambia, ¿estará arrepentido? Muy posiblemente no está arrepentido. Si no vemos cambio. El pastor John MacArthur, el ídolo de Tony, dice, arrepentimiento es cambio, así. ¿Sí? La palabra griega, que no la voy a decir porque soy muy fanfarrón, metaneo, significa literalmente cambio de percepción, un cambio en la manera en que vemos algo. Por tanto, arrepentirse es cambiar la forma en que una persona ve el pecado y ahora ve la justicia.
Esto implica un cambio de opinión, de dirección y de la misma. Arrepentirse es tener un cambio radical en el corazón, en la voluntad y por consiguiente en el comportamiento. Si alguien no cambia en eso, no está arrepentido. Puede tener remordimiento, culpa, dolor, llanto, le duelen las consecuencias, pero no hay arrepentimiento. Es un cambio aquí que trabaja acá y se evidencia en acciones, en la voluntad. Entonces, si alguien no cambia en eso, no está arrepentido. Así de fácil. ¿Sale? Ahora, podríamos decir que hay dos tipos de arrepentimiento. Cuando uno que es el ingrediente básico de la salvación. Nadie puede ser salvo si en su fe no tiene arrepentimiento. O sea, nadie puede tener la fe más bíblica y más firme y más convincente, pero si no tiene arrepentimiento, esa persona no es salva. No es salva. Ahora, ya tiene arrepentimiento para salvación, pero en el caminar diario ensuciamos los pies. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando le lavó los pies? Hace de esto unos a otros. Se refería a lavarse los pies. ¿De qué se refería? A ir al arrepentimiento todos los días para volver a tener la relación, la comunión correcta con el Padre. ¿Me explico? Ya fuiste salvo, pero ahora todos los días tienes que mantener la relación con el Padre correcta. ¿Sí? Y obvio en lo horizontal se debe reflejar. Si yo ofendí a Yosimar y a mí, ahí se le echa. Y pasa el tiempo y no le pido perdón. No puedo decir que no soy creyente, pero soy un terrible creyente. Quiere decir que tengo un corazón muy perverso que no ha sido santificado. Y pues, ¿no? Porque no debería suceder. El cristiano es la persona más perdonadora de todo. Un cristiano debe estar pidiendo perdón continuamente a los demás y a uno del Padre, ¿no? Bueno, ok. Nomás para que se entienda. Es más, el primer sermón de Pedro, cuando predicó, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. La misma temática. Esa expresión, reino de los cielos, ¿qué creen que significa? Los teólogos tienen una polémica, discuten tanto sobre eso y no se han puesto de acuerdo. Además, surgieron corrientes teológicas, incluido con ese tema. ¿Qué es reino de los cielos? Es más, los otros evangelios no usan esa palabra, usan reino de Dios. ¿Por qué los otros evangelios usan el mismo término, reino de Dios, y solo Mateo, reino de los cielos? Alicia dio la respuesta hace rato, sin darse cuenta. ¿Por qué crees? ¿Ves? Pues sabía que no me iba a dejar abajo el Luis. Pues es que cuando Jesús hace el llamado al arrepentimiento y a la vez Él mismo se presenta como el reino de los cielos, es la esencia misma de Él, pues, su persona. Su propia persona es el reino de los cielos encarnado, porque dice se ha acercado. Está hablando de que Jesús es el mismo reino de los cielos. Más o menos, está bien cómo lo analizaste, no más que lo último no. A ver, Tony, ¿qué pasó? A ver, discípulo de MacArthur. No sé la respuesta, pero viendo el contexto, si Mateo está enfocado a judíos, posiblemente los judíos tenían que escuchar algo que ellos estaban esperando respecto a la profecía, a diferencia del resto de evangelios que hablan acerca del reino de Dios de manera más general. Entonces me hace pensar que es algo de las profecías que están esperando los judíos. En cierto modo está bien lo primero. ¿Se acuerdan que los judíos eran tan legalistas que ellos jamás pronunciaban el nombre de Dios? ¿Sí sabías eso? Ya ves que nosotros somos el extremo, somos muy irreverentes para cualquier cosa. Me asusto. ¡Ay, Dios mío! Es una irreverencia, no tienes por qué decirlo. Dicen, no debes usar el nombre de Dios en vano. No, va a llover. ¡Ay, Dios, qué calor hace! Eso está mal. Eso no debemos hacerlo, pero somos muy ligeros nosotros. Bueno, el judío es el extremo. Entonces, Mateo, para no ofender a su público, a su audiencia, omite la palabra Dios y dice reino de los cielos. Y es lo mismo. El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, pero era para no ofender a esa audiencia, porque eran muy susceptibles los judíos. Fíjate,
Tanto. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de Dios? Ese que no puedo decir. ¿Cuál es el nombre de Dios? A ver, esos de máster, de maestría y no sé qué tanto. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se pronuncia? Son 4 consonantes. Nosotros, los hispanos, ¿cómo pronunciamos 4 consonantes? No podemos. Nosotros no podemos pronunciar cuando hay vocales. Los americanos sí, ellos sí le dan cierto sonido a las consonantes. Es como son los americanos, ¿no? Pero bueno. Mira, te lo voy a poner, creo que lo pusiera. ¿No está? Aquí está. Mira. Se oye muy feo la primera palabra, ¿no? Pero es correcto. Tetragramatón. ¿Qué quiere decir tetragramatón? Tetra, 4. Exacto. 4 palabras. El amarillo, ese es el nombre de Dios. Eso es lo que no podían pronunciar los judíos. ¿Me entiendes? Para ellos sí, como dijo Luis, suena así como Yahvé, como Yuavé, no sé, como algo así. Ellos sí le dan un sonido a la H. Suena como así. Bueno. Entonces, ¿sabes qué se hizo? Se juntó el tetragramatón con la palabra Adonai, que significa el Señor, y agarraron las vocales y se las metieron y surgió para nosotros la palabra Jehová. Ahí viene el nombre de Dios. Y así sí lo podemos usar, ¿no? Pero el nombre real de Dios es el de arriba, ¿no? Que nuestras Biblias lo traducen como Yahvé o Jehová. Eso es para que entiendas de dónde viene todo eso. Ahora, entonces, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, pero ¿qué significa? Ese es el problema. Bueno, dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de Dios? Luis dijo la primera parte correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaban diciendo que el reino de Dios se había acercado? ¿Quién era Jesús? El rey. El rey ya llegó. Entonces el reino está cerca. ¿Pero cuál es el reino? Cuidado, porque aquí hay mucha diferencia. Los que estudiaron bien Apocalipsis ya saben la respuesta. Mira, el reino está más cerca, pero el reino no ha llegado. Cuidado con eso, porque tenemos unos hermanos de otra corriente muy respetable que están incorrectos. El rey no reina sobre su propio Israel, ¿verdad? Jesús es el rey de los judíos, ya reina con ellos. Claro que no reina, están disipados por todo el mundo. Jesús reina sobre las naciones. Digo, obviamente Dios es soberano, controla todos los eventos, pero ¿está reinando como tal Jesús en las naciones? Claro que no. ¿Reina sobre el mundo? No. Reina en los corazones y en la mente de la iglesia, eso sí, en esa manera. Tampoco está hablando del reino eterno de Dios, no está hablando de eso. Hay una Biblia que le gusta mucho a mi hermano Yosimar, pero yo no se la recomiendo, que hace varios años salió y fue un auge. Fue como él en Logos la vendía, la Biblia de estudio Scofield. ¿No la reconocen? Pero sí la venden ahí, ¿verdad? En Logos. Bueno, era la Biblia favorita de Brian, pero hasta que se reformó cambió, ¿no? No, terrible, terrible. Es un teólogo, pero él enseñaba esa parte. Bueno, aparte de muchas cosas malas, enseñaba eso. Scofield, hay una teología sistemática de Schaffer, tampoco la compren, ni lo de él ni lo de Schaffer, hay otro. Ellos enseñaban, fíjate, que el reino de Dios era para los redimidos y el reino de los cielos era para los incrédulos. ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo llegan a esas conclusiones? O sea, ellos, para ellos, este tipo de teólogos, las dos cosas son diferentes, no es cierto, no es cierto. Por eso la doctrina del reino es una doctrina central, importante. Así que no hay duda de que en la actualidad existe en un tipo y una forma de reino. Nosotros, está reinando Dios en nosotros. Ok, pero no es verdad ni es correcto interpretar como que el reino de Dios o el de los cielos es el actual. Eso es teológicamente incorrecto. ¿Se entendió? Cuidado con eso. Eso es falsa doctrina. El reino literal de Dios está cerca, está por venir. Y cuando Él venga a reinar, será totalmente notorio. Y eso será en el milenio. No hay que buscarle mucho. El reino mesiánico, el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca, en el milenio. Acuérdate, literalmente, la figura, la persona de Cristo va a reinar con equidad. Y todas las naciones va a ser la maravilla. Va a ser la quinta T.
A los que son morenistas me entendieron. Ahí sí va a ser la verdadera quinta T. ¿Quién levantó la mano? Luis, dime. ¿Sí? Se podría interpretar, que me pega el aire. Entonces, como los judíos esperaban el reino terrenal, como por ahí creo que Tony lo mencionaba, Jesús lo que intentó decirles, no es el reino el terrenal que ustedes están esperando, sino el reino. Y está cerca, pero no está aquí todavía. Sí, exactamente. Pero básicamente era por eso, pues, porque ellos Una de las razones. estaban esperando el reino terrenal y pensaban que ese Mesías era el reino que ellos ya había llegado para ellos, sí, pero terrenalmente nada más. Exacto. Es más, uno de los pasajes que ellos usan para apoyar que el reino de Dios ya está aquí. Bueno, es que, espérate, es el 21. Aquí. Helo aquí, les van a decir, helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Está entre nosotros. Ahí está. Ahí está. Entonces ellos lo interpretan, está en nosotros. En el griego son palabras muy diferentes, ¿sí? Entre vosotros no significa dentro de nosotros, ¿no? En 2000 años se ha visto que está reinando Dios. El mundo está peor. ¿Cómo que está reinando Cristo? Es mentira eso. ¿Cómo es que el diablo anda como león rugiente? Cuando Cristo gobierne, Satanás no va a estar. No va a haber actividad satánica. ¿Cómo es que dicen que Cristo está aquí reinando? ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces ellos malinterpretan, distorsionan este pasaje. Ok, rápido, porque bueno, me voy a tomar 10 minutos porque empecé 10 minutos, para que no se me regañen. Ok, ¿cómo llamó a los primeros discípulos? Fíjate, vio a dos hermanos que eran Pedro y Andrés, hermanos biológicos. ¿Qué estaban haciendo? Ten en mente, hace un año ya los conocía. Hace un año recibieron el llamado de la salvación. Cuidado por confundir esto, porque aquí me lo distorsionan algunos. Hace un año ya conocí a esos discípulos y ya eran salvos. Eran discípulos de Jesús ya. ¿Sí? Entonces este pasaje tiene otra intención, ¿verdad? Ok. Entonces mientras el Señor camina por la playa, se busca, no hay casualidad, Pedro y Andrés, que eran hermanos biológicos, ¿verdad? Que ya eran discípulos de él, y los busca para algo específico. Les dice venid en pos de... Esa palabra venid es un adverbio en griego que toma el énfasis de imperativo, es como una orden. En nuestras palabras sería como ven, sígueme. ¿Cómo se oye? Por autoridad, ¿verdad? No creo que quieren venir y seguirme, como muchos quieren poner a Cristo, ¿no? No, ven, sígueme. Les dio la orden, ¿sí? Entonces, y les haré pescadores de hombres, y ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, eso no es un llamado a la salvación, ese es un llamado al servicio. Es un llamado al servicio a seguirle incondicionalmente. Es un llamado a alcanzar almas. No estoy hablando de evangelismo, cuidado, ¿eh? Está implícito el evangelismo, pero no está enfocado al evangelismo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo fue la respuesta de ellos? Déjame que acabe la maestría. Alista. Ellos estaban trabajando. O sea, ya tenían un año de ser cristianos, de ser creyentes, de ser discípulos de Cristo. Trabajaban con Él. Pero tenían al mismo tiempo su vida secular. Iban y venían con Cristo y trabajaban. Pero en este instante le dice, se acabó. Empezamos el segundo año de maestría. Sígueme. O sea, deja lo que estás y vente ya conmigo. Permanentemente. ¿Ellos qué hacen? Es que Paula, ya ves cómo es. No es cierto. ¿Sí? Al instante. Dejaron el trabajo y lo siguieron. Era un llamado específico a servirle a Cristo. No hubo argumento alguno. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con los siguientes? Continúa la historia, ¿no? Otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que eran los llamados, que eran bien ardientes estos amigos. Eran bravos, ¿no? Eran de Mochicao. ¿Cómo les dice? Hijos del trueno. ¿Te acuerdas que una vez le dijo? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo, Señor? ¿Qué espíritu tienen ustedes? Lo reprendió Jesús. ¿Cómo que espíritu del fuego del cielo? ¿No? Porque no los aceptaron. Bueno, ellos después, muchos años después, el mismo Juan, que era bravísimo, fue llamado el apóstol del amor. Fíjate, qué tremendo. ¿Cómo cambiaría este hombre? Bueno, estos dos hermanos, Juan y Jacobo,
que también eran creyentes, que trabajaban como discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo estaban trabajando. Estos no estaban pescando, estaban remendando las redes, esa es la palabra, ¿verdad? También los llama el Señor y, ¿qué dice? Dejando al instante la barca y a su padre. Papá, pues ni otros hermanos te ayuden, nosotros tenemos algo que hacer, vamos. Y se van. Es un llamado al servicio. Lo dejaron. ¿Sí? Entonces, este es un llamado, cuidado, conforme a las Escrituras. Cuidado de distorsionármelo. ¿Verdad? Que un día que aquí pase una pandemia y todos los hombres nos morimos y se levanta Alicia y dice, yo tengo el llamado de Cristo a liderar a esta congregación. Pues sentirás el llamado muy específico de Dios, pero es mentira. ¿Me explico? Cuidado con esos gente que dice que tiene ese llamado específico de parte de Dios. Tiene que ser conforme a las Escrituras. Alicia, aunque no haya varones, no puede dirigir la congregación, porque va en contra de las Escrituras. ¿Sí? O como me tocó una vez un varón que me llegó ahí a la oficina y me dice que Dios lo llamó a predicar y a ser misionero. Y ¿qué le digo? ¿Estás casado? Y se quedó allá en Chiapas, mi esposa y mis hijos. ¿Y tú te viniste solo? Sí. ¿Por qué? Porque recibí un llamado de Cristo. Entonces eso es falso, es mentira. ¿Me explico? Eso no lo malinterpreten. Esa no es la enseñanza de este pasaje. ¿Estamos? Entonces, ¿quién hace el llamado? Cristo. Al servicio, a trabajar con las almas. Esa es la idea, ¿no? Y es un discipulado, es un llamado a un discipulado, a un entrenamiento específico, en este caso, para el apóstol. Hoy nadie puede decir que Dios me está llamando al llamado específico de apóstol. Se acabó eso. Muy diferente, Tony y Yosimar han recibido este llamado para ser pastor. ¿Me explico? Pero no todos lo reciben. Entonces este llamado es para algunos cuantos en ciertas áreas. ¿Sí? Hay gente que Dios recibe, una cosa es dones, una cosa son los talentos, una cosa es que te gusta hacer, y otra cosa es ese llamado. Es un llamado muy, muy poderoso que no te puede resistir y que al instante obedece. A trabajar con los niños. Todas las señoras son llamadas, y los varones, a trabajar con los niños. Pero hay alguien que puede recibir un llamado muy específico y quiere trabajar en un ministerio, hospitales, servicio, enseñanza, consejería, exhortación. Alguien puede recibir ese llamado, pero es un llamado muy específico y es muy notorio. Es muy notorio, ¿no? Entonces, cuidado de reducirlo a que estos son pescadores de hombres, que es un llamado al evangelismo. No, es a trabajar a las almas. Está implícito, claro, obvio. ¿Sí? Pero es más amplio. Entonces, si se fijan, los primeros 4 discípulos eran ¿qué? Pescadores. ¿Cómo eran los pescadores de ese tiempo? ¿Iban a la universidad? No. ¿Eran de clase alta? No. ¿Tenían mucha educación social? No. Eran del vulgo, dicen. Entonces lo más vil y menospreciado escogió Dios, ¿no? Entonces ahí vemos también el evangelio, lo implícito del evangelio de buscar a lo que rechaza la sociedad, la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, me brinco una parte según yo, espérame. ¿Alguna otra pregunta de este pasaje que estamos viendo? No hay duda sobre el pasaje. La verdad es un pasaje muy corto, muy breve, no tiene tanta enseñanza, y a partir de ahí Jesús empieza una serie de sermones que son conocidos desde el 5 hasta el 7 como Sermón del Monte, ¿no? Y empieza con las bienaventuranzas, y hay mucha enseñanza y muchas parábolas de las cuales el Señor enseñó.